En un mundo cubierto por la oscuridad del pecado, donde la violencia y la corrupción habían llegado a su punto máximo, vivía un hombre diferente, justo y recto entre sus contemporáneos, Noé. La tierra entera se había desviado del camino. Los humanos, creados para vivir en armonía, se habían entregado al egoísmo, la codicia y el mal sin medida. Y fue entonces cuando, según la tradición bíblica, Dios miró la tierra y vio que estaba llena de maldad, y se entristeció en su corazón. Fue entonces que decidió poner fin a toda carne sobre la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Creador. Una noche silenciosa, Dios habló a Noé. No fue en un trueno ni en un terremoto, sino en la profundidad de su conciencia, como una voz clara que no dejaba lugar a dudas. Le dio instrucciones específicas, casi como un arquitecto dando planos a su constructor: hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Es decir, una gigantesca embarcación de aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Noé escuchó y obedeció. Sin preguntar, sin cuestionar. A pesar de que nunca había llovido así antes, y de que nadie podía imaginar una inundación de ese tamaño, comenzó a construir el arca. Día tras día, año tras año, mientras las burlas llovían de los labios de sus vecinos. Lo llamaban loco, lo acusaban de fanatismo, de perder el juicio. Pero Noé continuaba. Clavando tablas, aplicando brea, cortando madera. Porque su fe no estaba puesta en los hombres, sino en la promesa de Dios. Durante todo ese tiempo, Noé también predicaba. Advertía a todos del diluvio que vendría, invitándolos al arrepentimiento. Pero nadie lo escuchaba. El mundo seguía con sus banquetes, sus guerras y sus placeres, ignorando la advertencia. Entonces llegó el momento. Dios dijo. Y así, los animales comenzaron a llegar. No por la fuerza de Noé, sino por el mandato invisible del Creador. Leones, elefantes, aves, reptiles, todos marchaban en pares hacia el arca, obedeciendo un llamado que nadie más podía entender. La gente miraba con asombro y burla mientras las criaturas se acomodaban dentro del arca. Algunos aún se reían, otros sentían una extraña inquietud, pero nadie, absolutamente nadie, decidió cambiar su vida. Cuando todo estuvo listo, Noé y su familia, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, entraron en el arca. Entonces, ocurrió algo impactante: la puerta del arca se cerró, pero no por manos humanas. Fue Dios mismo quien la selló. Y el mundo, como lo conocían, cambió para siempre. Comenzó a llover. No una llovizna suave, sino un torrente brutal que caía desde el cielo como si el firmamento se hubiese quebrado. Las fuentes del abismo se abrieron, y las aguas surgieron también desde las profundidades de la tierra. En cuestión de horas, los ríos desbordaron, las montañas se inundaron, y las ciudades desaparecieron bajo el agua. La gente corría, gritaba, golpeaba la puerta del arca pidiendo entrar, pero ya era tarde. El tiempo de gracia había terminado. Durante 40 días y 40 noches, llovió sin cesar. El arca flotaba sobre las aguas, meciéndose como un gigante dormido en el océano. Todo ser viviente fuera de ella pereció. Solo quedaron Noé, su familia y los animales que él había preservado. El mundo quedó sumido en un silencio lúgubre, roto solo por el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia. Era un nuevo comienzo, gestándose en la oscuridad de un juicio inevitable. Finalmente, la lluvia cesó. Pero las aguas no bajaron de inmediato. Pasaron meses. El arca quedó varada sobre los montes de Ararat. Noé, paciente, esperó. Envió un cuervo, que iba y venía, luego una paloma, que regresó sin hallar reposo.
Después de unos días, volvió a soltarla, y esta vez trajo una hoja de olivo en el pico. La esperanza había brotado. La tierra comenzaba a renacer. Y cuando por fin las aguas retrocedieron del todo, Dios habló de nuevo. Noé obedeció, y al poner los pies en tierra firme, su primer acto no fue buscar alimento ni construir una casa. Fue levantar un altar y ofrecer sacrificios de gratitud al Dios que los había salvado. Y entonces, Dios hizo un pacto eterno: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. No volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El pacto no fue solo palabras. Dios dio una señal visible, un símbolo que hasta hoy aparece en el cielo después de la lluvia, el arco iris. Pondré mi arco en las nubes, dijo, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Un puente de colores que recordaría a la humanidad, generación tras generación, que aunque la justicia divina es real, también lo es su misericordia. El arco iris se convirtió en un mensaje eterno: Dios no se complace en la destrucción, sino en la restauración. Noé y su familia comenzaron una nueva vida. Era un mundo silencioso, purificado, pero también desolado. Los árboles debían volver a crecer, los animales a multiplicarse, las semillas a germinar. Noé se convirtió en agricultor, y con el tiempo cultivó una viña. Pero incluso después de haber sido testigo del poder y la gracia divina, la naturaleza humana seguía siendo frágil. Un día, Noé bebió del vino que él mismo produjo, se embriagó y quedó dormido, desnudo, en su tienda. Fue un momento incómodo, incluso triste, que mostraba que la perfección no había llegado con el nuevo comienzo. Seguíamos siendo humanos, con debilidades. Uno de sus hijos, Cam, se burló de él al verlo en ese estado, mientras que los otros dos, Sem y Jafet, cubrieron a su padre con respeto. Este incidente marcó el destino de sus descendientes. Noé, al despertar, pronunció una bendición sobre Sem y Jafet, y una maldición sobre el linaje de Cam. Así comenzaron las naciones, dispersándose por toda la tierra, cada una con sus lenguas, sus culturas y sus caminos. El arca, por su parte, quedó allí, en los montes de Ararat, como un testigo de lo que había ocurrido. Aunque con el paso del tiempo su ubicación se volvió incierta y su historia, para algunos, un mito, la enseñanza perduró. El relato del diluvio no era solo una historia de juicio, sino también de esperanza, de segundas oportunidades, de obediencia en medio del caos. Noé vivió 350 años después del diluvio, y murió con 950 años. Su nombre quedó grabado no solo en la historia de su familia, sino en la historia del mundo. No como un héroe por sus propias fuerzas, sino como un hombre que confió en la palabra de Dios cuando todos los demás se burlaban. Y por esa fe, fue salvado.